nombre es Andrea Suárez de Ledone y mi profesión de base siempre ha sido el periodismo, aunque ahora hace más de 16 años que me dedico a procesos de reeducación de la comunicación. Y se preguntarán qué tiene que ver esto con las adicciones, que es el tema que hoy enmarca todas nuestras conversaciones, y yo pienso que todo. Desde mi punto de vista, la comunicación es todo. Comunicamos hacia afuera, hacia los otros, pero también comunicamos hacia adentro y comunicamos cosas como de un sistema al otro, le comunicamos a nuestro corazón que tiene que bombear más sangre, le comunicamos a nuestros pulmones que necesitan más oxígeno para poder salir corriendo. Todo el tiempo estamos comunicándonos hacia afuera y hacia adentro. Y no nos comunicamos nada más que con procesos fisiológicos, que son los procesos físicos hacia el cuerpo. Nos comunicamos también teniendo muchas conversaciones. Y de eso vamos a estar hablando por un ratito. Yo he sido editora responsable de publicaciones de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, de las publicaciones científicas, y he pasado mi vida pensando y repensando las noticias relacionadas con la salud generadas por científicos de marcada trayectoria. Pero un día me detuve a pensar desde dónde estábamos viendo la realidad, porque la realidad está ahí, en lo que ves pero no alcanzas a ver, en eso que tus sentidos te indican pero querés desconocer. Y cuando a eso lo podemos poner en palabras, cuando lo graficamos, cuando lo hacemos entender al otro, se producen muchos cambios, se produce mucho crecimiento, se produce muchísimo entendimiento y se produce una gran tranquilidad. Y de tranquilidad también se trata esto, ¿no? Que mucha gente consume para relajarse, relajarse. Todo el mundo quiere estar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y oí que cambio la voz cuando hablo, porque de eso se trata mi trabajo, de hacerte escuchar cómo suena para vos o para otro lo que estás buscando, lo que estás pidiendo, lo que estás reclamando. Bien, yo voy a contarles esto, que espero los esté ayudando a reflexionar fácilmente. Voy a hablar para que todos entiendan, por eso hago esto, mi comunicación tiende a ser lúdica, aunque no por eso esté desprovista de muchísimo fundamento. Pero este resumen que voy a hacer para hoy, en este día que me están viendo, va a ser más explicativo que fundamentativo. Nada de autores, nada de cerebelo, bulbo raquídeo, solo comportamiento. Y me gustaría que todo esto se entienda porque a veces hay profesionales que quieren hablarnos con términos muy específicos de su profesión y eso también estresa. Si de alguna manera alguna palabra no la entendés, podés buscarla en el diccionario, pero creo que vamos a ir al llano. Y voy a hablarte de algo que seguro que lo sabes, y es que para la ley somos personas. Para la ley, para todo lo que sea hacer un trámite, sos una persona legal, una persona física, jurídica, bien. Y cuando nos presentamos, creemos que también somos personas. Pero cuando nos presentamos, somos un sistema nervioso. Tu sistema nervioso ahora puede estar así, así, de muchas maneras. Y mi sistema nervioso está como está, comunicando. Entonces, mi sistema nervioso se presenta a tu sistema nervioso y si te estuviera viendo, seguramente la influencia sería distinta. O te sentarías de otra manera, o me mirarías de una forma específica, y yo también cambiaría. Esta idea de que somos un sistema nervioso me ayuda a que te des cuenta de que tu sistema nervioso, cuando te presentas ante otro, cuando hablas ante otro, un familiar, tu mamá o tu hijo o el profesional, lo que hace es que
se presente de una manera específica de acuerdo a cosas que creen, con respeto, diciendo usted, o sin ninguno, tratando de una forma que no correspondería, con palabras fuertes. Bien, pero todo eso lo hacemos porque perdemos los límites cuando nos vamos adentro de nuestra cabeza con nuestras creencias y este sistema nervioso que es reactivo, reaccionamos, sentimos, escuchamos, vemos y contestamos a eso como unos animalitos que somos, la verdad, porque nos vestimos bonitos o nos perfumamos o a veces ahora en cuarentena nos bañamos y, y nos hace olvidar que lo primero que tenemos es una estructura básica de mamíferos, de animales, que se huelen, se semblantean o se mueven la cola como los perros para demostrar que no pasa nada. En nosotros, la forma de mostrar la mayor paz hacia el otro es sonreír. Cuando sonreímos instalamos una puerta, o sea, una apertura hacia el otro, hacia lo que nos va a decir, y eso la verdad es que quita muchos nervios al de al lado, al que tenemos enfrente, ayuda. Claro, siempre que la sonrisa sea natural y no fingida, siempre que no te dé por ponerte irónico o fastidioso, porque eso no es sonreír. Eso es burlarse y eso genera otras disfunciones. Mientras entonces nuestros sentidos, que son la vista, el olfato, el tacto y tenemos otros, nos llevan a información al cerebro. Y lo que hacen con eso, las personas, lo que hacemos todos es construir imágenes. Luego, lo que captamos en la infancia, de las personas que nos criaron, de las personas que nos rodeaban, nos ayudaron a sacar conclusiones. Y esas conclusiones nos permiten movernos con estas reacciones, ¿sí? Hacemos como un juego ahí en donde yo creo que tengo que contestar de esta manera, a mí me pasa que creo que soy así, y me gusta explicar que nadie es de una manera, que nadie tiene una cara, que nos comportamos de una manera y que usamos esa cara de una forma u otra dependiendo de a quién tengamos enfrente. Y todo esto viene programado desde esta infancia, en donde las personas que más influyeron en nosotros o nos mostraban cara de enojado siempre, o estaban hartos siempre, o fastidiados siempre, y eso nos hizo creer que nosotros teníamos que actuar igual, porque imitamos. Sí, imitamos todo. Imitamos la forma de hablar de mamá, de papá, de la persona que nos crió, y llega un momento en la adolescencia en la que nos confunden la voz cuando atendemos el teléfono o que nos dicen que nos parecemos tanto en los gestos. Y podemos imitarlo mejor o podemos imitarlo peor. Lo que es muy interesante es saber que somos cachorros humanos cuando somos chiquitos y que nos apropiamos de todos los conocimientos de esa manera. No importa lo que nos digan. Entonces ahí hay muchísimos adultos explicándole a los demás lo que les conviene y lo que no, mientras lo hacen. ¿No les ha pasado decirle a alguien, no fume, porque la verdad que es muy malo fumando, ¿sí? La otra persona en su cerebro no puede armar la imagen de que es tan malo porque te va a imitar. O va a hacer algo parecido, va a mentir, porque le estás mintiendo, le estás diciendo algo que no estás dejando de hacer. Esas son todas cosas que, vuelvo al mismo punto del sistema nervioso, después lleno de una mente que lo va a hacer actuar de una manera específica. Vos hoy solo estás escuchando esto, pero podés empezar a probar, a hacer cosas diferentes con este cerebro que es tu órgano, que está dominado por una mente que cree que tiene que gritar para que le hagan caso, o que se tiene que encerrar para que lo respeten. Y, y esto lo que está mostrando es que hay un problema de comunicación.
un problema de comunicación que nos lleva a lugares insospechados. Siempre, siempre igual termina en la carencia. ¿Sí? Si pudiéramos denominar el lugar donde vamos a terminar con todos estos equívocos, es a un campo que se llama la carencia. Y cuando carezco, quiero llenar. Cuando me falta, quiero completar. Es por eso que muchísimas veces vemos que la gente se vuelve adicta a algo. Porque, ¿sabes? No es que hay gente nada más que adicta a las drogas, o adicta al tabaco, o adicta al alcohol. Hay adictos a las personas que mandan mensajes cada vez 20 segundos preguntándose dónde está el otro. Hay adictos a la comida, hay adictos al trabajo, hay adictos a la tranquilidad, a la relajación. Es parte del proceso humano volvernos adictos porque nos obsesionamos para conseguir algo que creemos que es de vida o muerte. Y esa creencia falsa está en la mente, no en el cerebro. El cerebro es un órgano que te va a llevar hacia lo que querés conseguir. Es la mente llena de creencias, llena de enojos, llena de carencias, que va a lograr que tu cerebro te lleve a ese lugar a donde prometiste que no ibas a volver, que te lleve a pegar otra vez cuando juraste que no lo ibas a hacer, que te domine. Lo bueno de la mente es que te puede enviar bien lejos y construir otra con procesos de comunicación que realmente son sumamente efectivos y que te dejan en un lugar nuevo, renovado. Mientras tanto, volver al punto. La mayoría de la gente viene diciéndome soy adicto. Y yo digo, bueno, un momento. En todo caso, se me presenta una persona, ¿sí? Y puede decir soy una persona, sí, no me va a decir soy un sistema nervioso, ¿se acuerdan cómo empecé? Pero que es adicto, no sé, es adicto, es padre, es madre, es hijo, es alto, es bajo. En todo caso, puede decir yo consumo, ¿sí? Y entonces se vuelve mucho más funcional hacer un tratamiento ahí que declararse declarar parte del ser sí mismo, ser adicto. El cerebro lo que logra cuando nosotros nos ponemos en modo obsesivo es que el sistema nervioso quiera y quiera y quiera algo. Si yo además lo pongo en que yo soy eso, ¿sí? No voy a poder desprenderme de eso que en realidad es mi deseo, ¿sí? Deseo consumir algo. Ah, bueno, si lo deseo puedo dejar de desearlo. Es así como vamos construyendo una realidad que me parece puede volverse mucho más funcional para las formas en las que estamos tratando estas problemáticas. Ya les digo, yo tengo mucha experiencia y a mí me preocupa muchísimo cuando violentamos a la gente pidiéndole que ponga voluntad, fe, compromiso. Digo, ¿desde qué lugar le pido a una persona depresiva que valore lo que tiene? ¿Desde qué lugar le pido a una persona adicta a la violencia, a las drogas o a lo que fuere, que se comprometa porque si no, no puede haber tratamiento? Es una rareza de estos tiempos que un profesional se forme durante muchísimos años para pedir compromiso, porque compromiso no se vende en la farmacia. Y lo que hay es que generarlo. Claro, entonces están los otros, los que dicen, yo te genero compromiso. Tenés que venir a esta hora, te pasaste un minuto, tenés que ir a hacer una zanja, a gastar adrenalina, ponete a hacer tal tarea, ocupar tu mente. Tal vez tampoco funcione tan así. Porque otra vez, ¿se acuerdan lo que les decía? El cerebro está aprendiendo y va a aprender a controlar.
porque lo están controlando. Va a aprender a controlar, porque lo están controlando, y va a aprender a controlar a otros para que él pueda sacarse de su tensión. Un círculo vicioso. Creo, desde mi punto de vista, que lo que le falta a una persona que tiene una adicción es algo que hay que descubrir, pero no está tan lejos de una necesidad básica funcional. O le falta alegría, o le falta satisfacción en algún ámbito de su vida, o le falta reconocimiento, o le falta una reeducación de espejo, porque nunca se dio cuenta de que estaba imitando a su papá o a su abuelo, y pone la misma cara de desagrado sin ser él esa persona. Pero como pone esa misma cara, recibe las mismas cachetadas y se va frustrando. Entonces, la metodología de solucionar estos problemas tiene que cambiar, puede cambiar. Puede cambiar desde el amor, desde la mirada amorosa. Y no estoy diciendo desde la mirada melosa, no hablo de hacer reuniones grupales en donde nos abracemos, porque no se trata de eso. Se trata de fijar normas en donde podamos reconocer como profesionales, aún como papás, qué está queriendo el otro. ¿Qué está queriendo? Y por ahí no me puede decir porque ni siquiera lo tiene claro, ¿sí? No es tampoco darle lo que me parece a mí, es ser un buen indagador. Si no lo puedo como papá, si no puedo hacerlo como papá, asistir a un buen profesional que sepa indagar sin preguntar, que tenga la capacidad de leer en lo gestual, en algunas pequeñas cosas que el otro pueda decir, mucho más de su mundo interno para poder intervenir. Me gusta decir que muchos de mis pacientes a veces me dicen que la técnica es muy flashera, ¿sí? Porque los hago reír, de las cosas que hacen o dicen, y después de un tiempo se vuelven como otras personas, ¿no? Cuando uno se siente completo, suspira. Si te tenés que pasar todo el día relajándote, estás en problemas. Con relajación no tenés tensión. Y si no tenés tensión, no tenés ganas de hacer nada. Cuando una persona tiene un problema en su sistema nervioso, no dobla la ropa. Así es que intenta doblarla para ordenarla, pero después la hace un bollo y la mete en algún lado. Ese es el primer examen, ¿sabes? Así es que cuando la gente se droga para relajarse, pierde tensión y cada vez necesita más, porque después no tiene ganas de hacer nada y necesita olvidar todo lo que tiene que hacer. Con la neurocomunicación eso se salva, porque nosotros lo que hacemos es que el cerebro haga conexiones de voluntad, conexiones de placer por hacer, conexiones, ¿sí? Conexiones súper favorables. Y eso también lo puedes hacer si lo probás, cuando empieces a hacer pequeños cambios en tu vida dejando de controlar. Si sos mamá, si sos papá, un ratito más de juego. ¿Te acordás cuando eras chiquito, querías con quién jugar, tener con quién jugar? Ahora tenés hijos y a veces no decidís hacerlo. Si sos hijo y ya te encerraste y estás en tu habitación y te estás aislando, es un problema de comunicación. Estás creyendo cosas del mundo y te van a llevar a lugares raros. ¿Qué tal si te deseas el mejor futuro del mundo para vos? El mejor futuro del mundo para vos es ser libre. Y nada que te ate te hace ser libre. Ni las drogas, ni el chocolate. Porque, ¿sabés? Hay gente que también es adicta. Adicta a los dulces, adicta al chocolate. Vos no sos el único. Tu hijo, tu hija, tu hermano. Pero si vos sos de las personas que no están consumiendo en este momento, fíjate a qué sí sos adicto, porque podés cambiarlo y si vos lo cambiás, la otra persona puede que afloje con algunas cosas.
acordate, imitamos. Bien. Pueden buscarme en las redes sociales, tengo videos en YouTube, y me gustaría que si tienen ganas vean una saga que hice sobre el mal humor. El mal humor es la primera forma de violencia familiar consensuada. La abuelita te dice, no le hables a tu papá que está de mal humor, vos te atreves a decir a mí que a la mañana no me hablen porque estoy de mal humor. Es muy violento lidiar con un malhumorado, porque el malhumorado te pega en el alma, no te deja hablar, no te deja expresar. Si vos sos ese, sabelo. Eso genera muchísimas disfunciones y no puede denunciarse en ninguna parte. Se denuncia todo. Se pueden denunciar los golpes, el abuso, los gritos, los ruidos molestos, pero nadie puede denunciar a un malhumorado. No te escondas en ese lugar. Si tenés mal humor, podés ir al baño, lavarte la cara y salir renovada. Pero no, esa forma de violencia no es la que favorece a un buen hogar. Nos puede pasar de todo. Tener problemas económicos, de pareja, de relación, pero nada justifica el mal humor. El mal humor es una forma de violencia tremenda que genera todo tipo de necesidad de evasión. Para terminar, solo decirte que la posibilidad de que mejores está con que cambies tu forma de ver la vida. Sé que no es tan fácil como decírtelo y que voilà, esté ahí, pero tenés muchísima ayuda en muchas partes, están las redes, podés buscar profesionales que te asistan. Si alguien te pide que pongas voluntad, fe, compromiso, salí de ahí, porque de esa forma nadie te va a ayudar, porque si no estás pudiendo ponerlo, alguien lo tiene que poner por vos y tiene que saber hacerlo. Es algo que me inspira hace mucho tiempo y tengo la posibilidad de decir que probadamente funciona. Así es que te deseo lo mejor, te deseo lo mejor. Y siempre podés ser buen ejemplo de algo en alguna cosa. Probalo. Desde ya, infinitas gracias a los organizadores de este evento y a toda la gente que hace posible que estas cosas maravillosas sucedan. Nos vemos. Los hijos de personas con problemas de adicciones son las víctimas invisibles de esta problemática. Después de años de investigación y estudio, hemos descubierto que más allá de la estructura de las personalidades de estos chicos, tienen síntomas muy parecidos y terminan siendo más perjudicados aún que las personas que tienen la adicción y el resto de la familia. Sabemos que las adicciones son una problemática en la cual las personas pierden el control sobre su comportamiento, sobre su consumo, y eso genera un montón de consecuencias que seguramente ya todos conocemos. Y en la familia empieza a actuar en pos de este problema para rescatar o ayudar o cubrir a la persona que lo tiene. Volvemos al punto de que cuando quienes consumen son los padres, padre o madre, o los dos, los hijos son los más afectados. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos, en la familia tenemos a quien consume y al codependiente, que sería la pareja, que vive su vida detrás de quien consume, ¿no? Y quien consume detrás de la adicción. Ahora, ¿quién mira a los hijos en esa familia? No tenemos un referente, por lo menos no uno sano. La diferencia que establecemos principalmente en IPA es denominar a los hijos paradependientes. ¿Por qué no son codependientes? El codependiente, en un punto de su vida, así como quien consume, tiene la posibilidad de elegir correrse de ese lugar. El hijo, por cuestiones de edad, madurez o capacidad de comprender lo que sucede, no la tiene y crece siendo funcional a esto sin saber qué está pasando,
sin saber cómo esto le está afectando y sin poder hacer nada al respecto. Un hijo menor de edad no puede irse de la casa. Porque aparte, otro punto que tenemos en cuenta es que los hijos consideran todo lo que sucede como que es normal. Normal obviamente no es sinónimo de sano, y normal es una palabra que incluye un montón de variables, pero siendo normal es lo único que conocen, y por eso mismo no tienen la dimensión del daño que esto les puede generar. Nadie habla del tema. Entonces el hijo, cuando está criándose en esta familia y está prohibido hablar del tema, sabemos muy bien que en adicciones hablar es una de las cosas que no se hacen, y los hijos piensan que son ellos los que perciben cosas que no son reales, y piensan que ellos son los que están mal. Ya para todos es difícil a veces darnos cuenta, mismo quien consume, obviamente la negación es una de las principales problemáticas que dificultan la recuperación, la negación en la pareja y la negación en quien consume. Eh, por eso mismo los hijos tienen este tema, que no entienden qué está pasando, pero sin embargo están criando en función a todo esto, y como hacemos todos los hijos, y como hacen todos nuestros hijos, copian a los padres en actitudes, en comportamientos, sin hacer tanto caso a lo que decimos. Nuestros hijos no hacen siempre caso a lo que decimos, sino copian lo que hacemos. Y no necesariamente tienen que saber qué consumo es el que está establecido en esa familia, sino el comportamiento y las actitudes posteriores o durante los consumos, que significan un montón de negligencias, violencias, situaciones muy caóticas, y todo esto sin comprender en un principio por qué sucede, y comprendiéndolo ya están criados en función a esto, eh, eso es el punto más grave que queremos marcar. Ahora, ¿por qué a los hijos los llamamos paradependientes? La paradependencia, a diferencia de la codependencia, surge de la palabra para, del prefijo para, que etimológicamente significa que es parecido a, está entre, actúa como, se lo confunde con, pero no es. Es como un paramédico. Está entre médicos, actúa como un médico, nos los confundimos con médicos, pero no son médicos. Entonces, al no haber escogido nacer en estas circunstancias y tampoco poder independizarse, se ajusta y se adapta a las normas de esta familia, que como dije antes, supone normal porque es lo único que conoce. Las normas en un hogar con adicción parental son no hablar, no confiar, no sentir. Y todo esto, cuando no se habla, no se explica qué está sucediendo, la respuesta generalmente cuando pasa algo en una familia así es, no pasa nada. O sea, el hijo puede entrar, ver al padre tirado, la madre limpiando la situación, y el hijo preguntar, ¿qué pasó? Ah, no pasa nada. O sea, eso se vuelve una norma. Cuando son adultos es que cuando más se empieza a notar los efectos que tiene esto de crecer en un entorno con padres adictos. Características principales que vemos en los hijos son la culpabilidad, el creer que son responsables en algún punto por el consumo o el no consumo de sus padres, o sea, como que ellos pudieron hacer algo al respecto. Ansiedad, está constantemente preocupado e hipervigilante al temor de perder a su padre que consume, el no saber qué va a pasar. Mucha vergüenza. La vergüenza es muy común en la temática de las adicciones. En el caso de los hijos es muy grave. Generalmente los que se drogan suelen ser los hijos y no los padres. Y entonces no invitan a sus amigos a sus casas, tienen como mucha dificultad de sociabilizar porque no saben con qué se pueden encontrar y no quieren exponer a su familia a lo que pueda pasar. Entonces tienen problemas con esto de invitar gente a su casa, de presentar amigos en la familia. También crecen en un entorno de muchísima confusión, porque está este doble mensaje, ¿no?
de los padres de no hagas esto, pero ellos lo están haciendo, o confusión en que un día lo que uno hace está bien y al día siguiente hace lo mismo y está mal, porque tiene que ver con estos cambios tan radicales que tienen las personas en consumo y las parejas, ¿no? Que siguen, copian el ánimo del otro. O sea, lo que pasa con los hijos es que todo este dolor, todo esto que estamos mencionando genera mucha ira, suelen actuar esta ira, suele actuar este enojo, y les empieza a generar esto de ansiedad y depresión, este juego que es patológico entre la ansiedad y la depresión, que generalmente se ven cuando son más grandes, cuando empiezan a establecer relaciones con el mundo exterior, fuera de la casa. Cuando crecen, los paradependientes se sienten diferentes a los demás. No entienden las cosas más normales y más básicas que entienden quienes fueron criados en familias funcionales o sanas. Tienen dificultad para mantener y establecer relaciones íntimas, porque tienen un terrible temor al rechazo y una enorme necesidad de aceptación. Son leales incluso cuando la otra persona no lo merece. Tienen dificultad para divertirse porque crecieron siempre preocupados por situaciones que no les correspondían mucho antes del cambio de rol que significa cuando un padre crece, se hace adulto mayor y un hijo por ahí lo cuida. Esto sucede muchísimo antes de ese momento. Son muy, muy críticos consigo mismos, muy autoexigentes, y viven adivinando qué es lo normal. Esto de cambio de rol mucho antes es muy complicado, muy complejo, porque aparte este rol va cambiando también durante el crecimiento de los hijos, cuando los padres más o menos tienen épocas de no consumo, de intento de recuperarse, se restablece el rol y es muy confuso cómo van creciendo con esta ambigüedad y esta inestabilidad constante. Nosotros siempre decimos desde IPA que la única certeza que tiene el hijo es cuando el padre o madre está por volver a consumir, cuando se está armando el ambiente para el consumo. Entonces vamos a resumir en unos puntos cuáles son las consecuencias más claras que tienen los hijos cuando crecen, cuando se ven, que son las que tratamos nosotros, para que se diferencien de otras cuestiones que a veces pueden ser confusos, porque a veces llega un hijo que fue criado con padres o madres con adicciones y se los confunde con otros problemas psicológicos que en realidad tienen su causal más grande en esto, más allá, obviamente, de que pueda tener algún tipo de estructura diferente, de personalidad. Estas características están en todos los hijos, en algunos se ven más claros y en algunos menos, por supuesto. No saben qué es normal. Como dije antes, lo normal es relativo, pero su normal no está dentro del parámetro del normal de los que es sano, porque lo normal incluye inestabilidad, incluye abusos, incluye temor. Pues lo normal es encontrar, como dije antes, al padre alcoholizado, y que eso sea normal se transforma en una constante. Tienen miedo, 2. La mayoría de las veces este miedo está muy escondido porque es algo con lo que aprendieron a convivir, este temor de si vuelve el padre o no vuelve. Siempre digo padre para dejar claro un rol, pero puede ser madre o abuelo, quien cría a este chico, ¿no? Tienen miedo de que les pase algo, porque saben que algo malo está pasando, y viven con esa constante de si van a morir o no van a morir, como una constante, una cosa que no es normal, no es sana. Otro miedo que surge es el miedo cuando tienen hijos, cuando crecen tienen miedo a tener hijos, porque al no haber tenido límites sanos, al no haber recibido hábitos sanos, hace que ellos no sepan darlos, no sepan establecerlos. Y ese temor es muy grande y de hecho es totalmente fundado, y ellos van aprendiendo sobre la marcha, como cualquier padre, pero en este caso es mucho más difícil,
a poner los límites y a criar a hijos cuando no tienen un ejemplo sano al cual seguir. Sienten culpa por todo, porque no les enseñaron a cuidarse a sí mismos. Entonces, si en algún momento necesitan pararse frente a alguien, les da culpa. Sienten que no merecen un lugar en distintos ámbitos de su vida. Todo esto afecta a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Obviamente se expande a todo. Son muy controladores, necesitan tener todo bajo control, y es algo que no suelen ver como un defecto, lo ven como una virtud. Bueno, son perfeccionistas, ¿no? Son terriblemente autocríticos y muy, muy autocríticos, pero son extremadamente sensibles a las críticas de los demás. Es algo que hay que tener mucho cuidado cuando se trata con hijos de adictos que vienen muy heridos, y nuestra intención es reducir ese daño, ¿no? No vamos a eliminar el daño, pero sí podemos reducirlo. Son chicos que no tuvieron paz en la infancia, se criaron en caos, un caos constante. Entonces, su ilusión más grande es tener paz, pero cuando la consiguen, generan algún tipo de caos, que es la zona de confort, es el lugar cómodo donde saben manejarse. Se hacen cargo de cosas que no les corresponden en todos los aspectos de su vida, siempre están diciendo que sí y ocupándose de cosas de otras personas constantemente, porque están acostumbrados a hacerlo y porque es más fácil hacerse cargo de otros que de uno mismo. Todo esto son cuestiones que se generan en caso de no recibir una intervención a tiempo, ¿ok? Buscan aprobación constantemente, la autoestima es muy baja, y viven en este conflicto constante de quieren ser perfectos, se cuidan a sí mismos, creen que se cuidan a sí mismos, pero desesperadamente están buscando la protección de alguien, que es la protección que no tuvieron cuando crecían y cuando la necesitaban. Cuando conocen a alguien, buscan salvarlos, se hacen amigos de personas que puedan rescatar o salvar de alguna manera, no necesariamente de gente en consumo, de cualquier tipo de ayuda que puedan dar. Creen que su valía, su valor está dado por lo que pueden hacer por otro y no por quiénes son, porque esa es la forma en que se perciben. Hay 4 roles arquetípicos que van generando los hijos mientras van creciendo. A ver, no significa que sean 4 hijos, puede ser un solo hijo, ir variando estos roles, pueden ser más hijos e ir turnándose en los roles, pero son roles que se ven, que están comprobados, y son el rol del héroe, que suele ser el mayor, pero no siempre lo es el bueno, es el que hace todo bien, el que le va bien en el colegio, en que hace todo correctamente para no generar un malestar en la casa, y cumple con todo lo que tiene o cree que tiene que hacer para sobrevivir. Suele relacionarse con personas, es uno de los que más se relaciona con personas a las que pueda proteger y salvar en su adultez. Después está la oveja negra, que vendría a ser el malo. El malo puede ser o alguien que haga algo más, que llame la atención de manera negativa, puede empezar a consumir, puede hacer cosas que llamen la atención de la familia, que es el que denuncia la problemática en la familia, es el que la dice, la puede ser de manera negativa, haciendo algo que llame más la atención y que distraiga a la familia del problema de los padres, o puede ser denunciando el problema, puede ser hablando del problema. Quien habla del problema es el vocero, o el que se anima a hablar la problemática que tiene la familia, también es la oveja negra. Porque para la familia es la oveja negra, es el más sano, pero es la oveja negra. Porque está buchoneando el problema de una familia que quiere mantenerlo en silencio. Después está el hijo perdido, se llama, que es el que se aferra más a lo material porque es lo que no les genera daños. Es el olvidado del sistema familiar, ya que toda la atención está puesta o en la oveja negra o en el padre que consume. Y se aferra a lo material, que es más seguro.
Y por último está el hijo mimado, mascota, que se llama así, son los que distraen la atención de la problemática haciendo chistes, bromas, haciendo comportamientos erráticos graciosos que llaman la atención de otra forma, y también se sienten fuera del sistema porque suelen ser los menores, suelen ser los que hacen las payasadas para que nadie se pelee, y son todas formas que después tienen para lidiar con el mundo. Son como esas máscaras que se van poniendo y después les sirven para ser funcional en el mundo. Tengamos en cuenta que los hijos, con todo lo que pasan, con todo lo que viven, todas las vivencias, suelen ser de las personas más funcionales que hay en la sociedad, porque saben manejarse en todo tipo de situaciones con una sonrisa como que no pasa nada, ocultando lo que realmente les está pasando. El tema es que es ¿no? No todos los miembros de la familia pueden adaptarse a este sistema, pero al mismo tiempo hablar del tema con alguien lo pueden sentir como una traición a la familia. Y entonces es muy difícil para ellos encontrar el punto en donde pueden hablar del tema. También tienen, por supuesto, dificultades de adultos de identificar lo que les está pasando, porque nadie les enseñó a hablar de lo que pasaban, a no ser que tengan algún adulto alrededor sano que los ayude, que también es otro tema que es muy difícil. Si vemos las familias con adicciones, la gente alrededor, por más que sean parientes cercanos, no suelen saber qué hacer frente a la situación, por lo cual la mayoría de las veces no intervienen, no se meten, no hacen nada. Hay que dejarle claro a los hijos que los hijos no son en absoluto responsables del consumo de sus padres, tampoco son responsables del resultado de un tratamiento que ellos en algún momento puedan llegar a hacer. No tienen ningún tipo de responsabilidad al respecto, no lo causaron, no lo pueden impedir, y no son culpables en absoluto. Eso es algo que lo tienen que tener clarísimo. Por eso creamos IPA en una primera instancia para generarles un espacio seguro, que entiendan que no están solos. 1 de cada 5 hijos es criado por un padre o madre con una adicción. O sea, es más probable que así sea, de hecho. Entonces lo que buscamos es enseñarles a poner límites para evitar que la enfermedad de los padres los afecte tanto, los siga afectando. No quiere decir que esto elimine los daños, como dije antes, sí puede reducirlos. Y lo que dejamos claro es que no es lo que se odia no es al padre o a la madre, sino la enfermedad que ellos tienen. Los hijos no hablan porque, como dije antes, suponen que traicionan el secreto familiar. Por eso mismo se les ofrece siempre, es muy importante para todos los dispositivos, ofrecerles un espacio seguro de apoyo donde puedan hablar del tema y puedan entender que no son los únicos que lo están padeciendo. Dejarles bien claro que no están solos, que no son responsables de la adicción de sus padres, que no lo causaron, que no pueden controlarlo, que no tienen que responder por el comportamiento de sus padres, que no tienen que hacerse cargo ni ocultar ni cubrirlos, porque con todo esto, como sabemos, están facilitando la problemática, pero lo tienen tan inculcado y son tan manipulados durante su crecimiento que es parte de ellos hacerlo. Y lo más importante es dejarles claro que hay personas que pueden ayudarlos. El tema con los hijos es que es muy importante que se generen dispositivos en todas las comunidades, en todas las asociaciones. Voy de vuelta. El tema de los hijos, lo que buscamos en IPA es que en todos los dispositivos haya un espacio exclusivo y diferenciado para los hijos. Los hijos no tienen que hacerse cargo de un montón de cosas que se vinieron haciendo cargo toda su vida, tienen que restablecer los roles y tienen que ocupar su lugar como hijos y cortar el ciclo de la enfermedad en ellos y que no pase a sus propios hijos. Para eso
es muy importante que todos tengan en cuenta esto, es muy importante diferenciarlos de los otros roles familiares y darles el lugar que merecen, que, como dije en el principio, son los más afectados por la adicción, incluso más que quien consume. Son como adictos sin consumo, digamos, en toda su personalidad y en todas sus formas de manejarse en la vida, si no son intervenidos a tiempo. Son muy buenos manipuladores, también mienten, porque es lo que les enseñaron a hacer y cómo los criaron. Así que, en resumen, eso es lo que tratamos. IPA es Hijos de Personas con Adicciones para Dependencia, y es muy importante, repito, que se diferencie a los hijos de cualquier otro tipo de vínculo, porque son los más afectados, y lo que prevenimos interviniendo a tiempo es no solo que no consuman ellos, sino que se manejen en la vida como personas sanas y no como adictos sin consumo, que es lo que generalmente sucede. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Patricia Klein, soy fisioterapeuta y soy brasileira. Hoy estoy acá para trazer unas informaciones a vocês sobre la inteligencia emocional que nuestro cuerpo tiene y muchas personas no se dan cuenta de esto. Ya le ocurrió que nuestro cuerpo tiene una capacidad de recuperarse de problemas de salud, muitas vezes de enfermidades, e muitas vezes, em quase todas as vezes, recorremos a medicamentos para tratar e não damos a nosso corpo a oportunidade de recuperar-se por si só. Eu vou abordar um tema, uma forma diferente de ver, de mirar as enfermidades e os sintomas também. Então, vamos pensar um pouquinho. Há muitos anos se vem desenvolvendo novas técnicas e métodos para tratar as doenças que não seguem a alopatia, que é muito comum hoje. Ao longo da história, muitos cientistas e médicos desenvolveram métodos e técnicas que vão além da alopatia para tratamento de doenças, de enfermidades. Por exemplo, a homeopatia, os florais de Bach, a nova medicina germânica e também a microfisioterapia, ou até mesmo a acupuntura, ou reflexologia. Existem muitas formas de tratar as enfermidades que são a parte da alopatia, que não se usa medicamentos. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a nova medicina germânica, que é uma abordagem não tradicional. É uma nova percepção sobre as enfermidades e os sintomas. O que diz esta nova medicina germânica? Que todos os sintomas e enfermidades que desenvolvemos ao longo do tempo têm uma causa biológica específica, não ocorrem por casualidade. Então, Dr. Hammer, que é o criador da técnica, nos diz que todos os sintomas e enfermidades ocorrem após um grande trauma ou um grande evento em nossa vida, algo que nos abalou e nos sensibilizou também. Ele diz que todos os sintomas e todas as enfermidades têm uma causa emocional, ocorrem por algo que aconteceu em nossa vida. Quem é este Dr. Hammer que chamamos acá? Se chama Heike Hammer, nascido em 1935 em Alemanha. Maestro em teologia e também era médico. Dedicou anos e anos
a estudos e atendimentos em medicina interna e também em clínicas universitárias. Em 1978, sua vida cambiou totalmente. O que passou com ele? Dr. Hammer era casado, tinha esposa e tinha um filho. Se chamava Dirk, seu filho. E este filho morreu, foi assassinado a tiros. Imagine, para qualquer padre ou madre, é algo terrível perder seu filho. Depois da morte de seu filho, Dr. Hammer desenvolveu câncer em testículos e sua esposa, sua mulher, em ovários. E para eles, isto foi muito intrigante, porque nunca estavam doentes. Não era comum estar doentes. E os dois, com duas enfermidades tão sérias, se ponia pensando sobre isto e começou seus estudos nesta área, pensando e desenvolvendo seus estudos, dizendo que todos os eventos emocionais que são traumáticos têm uma resposta de nosso corpo com relação a isto, desenvolvendo sintomas, enfermidades e tudo mais. E se formos pensando, os ovários e testículos estão envolvidos com a geração de um filho, e os dois perderam seu filho. Ok? Dr. Hammer seguiu estudando por muitos anos, muito tempo, e ao longo deste tempo desenvolveu 5 leis biológicas naturais. E desta forma consegue explicar muitas coisas que se passam com nosso corpo e também na natureza, com os mamíferos. E eu vou explanar um pouquinho sobre estas leis e como funcionam. Esta metodologia se basa em embriologia, que é nossa evolução em útero de madre, e a filogenia, que é a evolução das espécies ao longo do tempo. E estas 5 leis nos explicam como os hechos traumáticos influenciam no aparecimento de sintomas e enfermidades, que nada mais são programas biológicos que nosso corpo desenvolve para resolver estes eventos que ele entende como agressão ao organismo. Então, vamos lá. A primeira lei se chama Dirk-Hammer Syndrome, em homenagem a seu filho falecido. Esta lei nos explica que existe uma integração muito cerca entre cérebro, órgão e psique. Quando ocorre um evento traumático que nos influencia muito, que nos deixa assustados ou com medos, ocorre ao mesmo tempo um impacto em cérebro, em um órgão e na psique. E a partir disto, se pode desenvolver uma enfermidade ou sintomas em qualquer destas 3 partes. Então, esta é a primeira lei. A segunda lei que Dr. Hammer desenvolveu nos explica como se sucede um síntoma, como evolui um síntoma, que tem 2 fases principais. Nosso corpo funciona de uma forma que, como se tivéssemos um funcionamento específico para o dia e a noite. Durante o dia, estamos bem acordados, despertos, temos energia, e conforme vai se passando, chegando a noite, começamos a sonolência, ficamos mais cansados e vamos nos preparando para descansar. A partir do momento em que acontece um evento traumático, que é aquilo que a primeira lei explica, o nosso corpo não funciona mais assim. A partir desse momento, durante o dia,
começamos a ficar extremamente acesos, extremamente agitados e não conseguimos nos concentrar como deveríamos. E conforme a noite vai chegando, não consegue dormir, está sempre tenso também, como se estivesse sempre em estado de vigília, de alerta. Então, se perde o sono. E depois que isso passa, muitas vezes sentimos febre, náuseas, que são como enjoos ou migrañas, coisas deste tipo. E nosso corpo, por fim, depois de tudo isto, está muito cansado e chega em uma fase em que consigo dormir bem, consigo urinar muito e também sudar muito. É uma forma de eliminar o conflito também. Nosso corpo necessita dormir para recuperar as energias. E também, através da perda de líquido, vamos renovando nossas energias, porque tomamos água e este líquido tem que sair. E depois que passou tudo isto, nosso corpo volve a funcionar em normotonia, ou seja, funciona bem durante o dia e também por la noite. O que acontece é que, na maioria das vezes, acionamos o uso de um medicamento para interromper os sintomas. E desta forma, nosso corpo não chega à parte final, à solução do conflito. E está sempre ali. É algo que não foi resolvido. O medicamento interrompe este ciclo. E quase todos os sintomas mais fortes, digamos assim, aparecem em la fase em que o corpo já está se encaminhando para a cura final. E aí entramos com analgésico, anti-inflamatórios, ou medicamento para baixar a febre, e é algo natural. Claro que muitas vezes o conflito é muito intenso, então a febre pode ser mais alta, as dores mais altas, e é muito mais difícil passar sem medicamentos. Pero quando é algo mais brando, por lo certo, deveríamos utilizar medicamentos fitoterápicos, que são as ervas, ou chás, té, ou até mesmo estratégias como acupuntura, ou microfisioterapia, ou outras coisas como reflexologia, os florais, a homeopatia. Há tantas outras coisas para aliviar os sintomas, pero o ser humano hoje tem uma tendência muito forte a recorrer primeiramente aos medicamentos alopáticos, o que diminui a capacidade de nosso corpo se recuperar depois de um trauma ou algo assim. Quanto mais medicamentos alopáticos ingerimos durante nossa vida, menor a capacidade do corpo se recuperar de algo assim. Então, é algo que é totalmente diferente de alopatia. É como voltar para nossas raízes, pois nossos antepassados, pais, avós, bisavós, utilizavam muito dos recursos da natureza naturalmente. E hoje se perdeu um pouco disto, e a medicina germânica tenta trazer isto um pouquinho de volta também. Sobre a terceira lei biológica, ela explica a alteração de comportamento fisiológico ou a alteração no funcionamento de cada tecido e órgãos e tudo isto. Basicamente nos diz que músculos, pleura, tecidos que revestem os órgãos funcionam de um jeito, e os órgãos, glândulas, estruturas endócrinas e o tecido nervoso funcionam de outra forma. Os músculos
y también los tejidos de revestimento, primeiramente quando estão na fase ativa de conflito, que significa estar vivendo aquele conflito, eles perdem sua função, perdem uma parte de suas células e do funcionamento. Funciona mais despacito, digamos assim, ou sofrem atrofia. E depois, em la fase de solução, muitas vezes têm o crescimento celular, hay a reparación del tejido, cicatrización y la restauración de la función. Y cuando se termina el proceso de solución de conflicto, fica às vezes um engrossamento, uma cicatriz de tecido conectivo ou algo deste tipo, até mesmo cistos, ou há uma fibrose muscular, porque é uma parte da cicatrização também. E a outra parte é que os órgãos e as glândulas e também a parte de piel funcionam de uma forma oposta. Quando estão em fase ativa, quando estão vivendo o conflito ou o problema muito intenso, há aumento de função, uma proliferação celular maior, muitas vezes aí vêm tumores e proliferação de bactérias, inflamações nesta parte. E depois, quando está em fase de solução, ocorre uma restauração da função, o tumor diminui de tamanho e muitas vezes ocorre encapsulamento também e ficam os restos calcificados, quiste ou encapsulamento também. Então, destas formas funciona. E neste caso que falamos de tumor, é muito polêmico ainda, pois nesta fase que está em crescimento, proliferação celular, muitas vezes são diagnosticado o câncer. E aí, então, se começa com quimioterapia, radioterapia e outros medicamentos mais. Então, o corpo nunca chega ao final, à solução. Há muitas intervenções que impedem o corpo de chegar ao final. A quarta lei, ela descreve a relação de nosso corpo, de nossas estruturas, com diferentes grupos de micro-organismos. Por exemplo, os vírus interagem mais com a ectoderme, que é responsável pela formação de nossa pele e também do sistema nervoso. E as bactérias predominantemente se envolvem com o mesoderma novo, que forma os tecidos conectivos e revestimento de órgãos e tudo mais. Os fungos e bactérias se envolvem principalmente com o mesoderma antigo, que são músculos e tecidos que fazem parte deste sistema, ossos, tendões, nervos e tudo mais. E também fungos e micobactérias como o endoderma, que são nossos órgãos, que há muitas vezes infecção por fungos ou por micobactérias e coisas assim que comumente acontecem em nossa vida. E isto não significa que é só assim, pero predominantemente é. E por fim, a quinta lei biológica é chamada de quintessência, que nos diz que todo síntoma e toda enfermidade mostra-nos que tem algo ocorrendo em nosso organismo e nosso corpo está buscando uma forma eficaz de nos mostrar e de tratar também. As pessoas têm visões de mundo muito diferentes e também as pessoas desenvolvem as patologias e enfermidades de formas diferentes. Ao mesmo tempo que duas pessoas vivem o mesmo conflito, por exemplo,
El hombre y la mujer, que son una pareja, están se separando, el divorcio. El hombre puede tener síntomas completamente diferentes de la mujer, porque los dos no ven el divorcio de la misma forma. Para uno puede ser bueno, para el otro extremadamente malo. Entonces, depende da forma como a persona encara, da forma como a persona vive esta situação, este trauma, esta situação muito intensa. Isto determina de que forma as pessoas vão desenvolver os sintomas ou até mesmo se vão desenvolver os sintomas. Muitas não, muitas são mais resistentes, tienen una resiliencia más fuerte, más presente y está bien. Esta é uma medicina que nos traz uma forma totalmente diferente, pois ela nos mostra de onde vem a enfermidade, de onde vem o síntoma, e não apenas tomar um medicamento para tratar o síntoma ou a enfermidade sem saber a origem. É algo que devemos levar para nossas vidas, que podemos entender como nosso corpo funciona ou reage diante de situações diversas, de situações que não são comuns, ou de medo, de sustos e coisas assim. É uma filosofia de vida. Claro, quando se está com síntoma ou uma enfermidade, a nova medicina germânica não diz que não deves fazer nada, não. Por contrário, apenas que busque a forma mais natural de ajudar a tu organismo, a tu corpo. E como já falado antes, existem muitas outras formas além de alopatia, como acupuntura, né, massagens, o toque tem um significado muito importante para os seres humanos. É apenas uma das formas de se tratar algo. E eu me gostaria de compartilhar uma coisa mais com vocês, que Dr. Masaru Emoto ha hecho uma experiência com cristais de água e observou o cristal em microscópio. E ele concluiu que, dependendo de como vibramos nossa energia, o cristal de água cambia também. Aqui temos dois cristais, a qual dijo palavras de ódio e outro palavras de amor. Miren como o cristal de água que recebeu amor é bonito e o cristal que recebeu ódio está feio, não está bem. Outros exemplos, temos uma molécula de água depois que recebeu uma oração e outra mostrando antes da oração como se cambiou, como depois da oração está bem e antes não tão bem. Uma molécula de água quando recebeu as palavras obrigado ou muitas gracias ou thank you em inglês. Outra molécula de água que recebeu as palavras você me deixa enfermo ou vou matar-te e coisas assim, veja como é feio. O outro cristal com as palavras de amor e apreciação. Isto nos faz ver que o ambiente em que vivimos influi diretamente sobre nossa saúde. Pensem comigo, são cristais de água. Nosso corpo é formado por 70% de água. Então, a água que vai para dentro de tu organismo tem muita importância. Dr. Emoto nos dá uma sugestão que é, a cada vez que vamos tomar um copo de água, diga muitas gracias a esta água por nutrir-me, por me manter saudável e coisas assim. E viva em um ambiente agradável, que tem amor,
que tiene oración y mantenga tu espíritu saludable también. Y así, de esta forma, las enfermedades no estarán tan presentes en tu vida. Es una forma de cuidarnos de nós mesmos de uma forma mais tranquila, mais saudável e proporcionar uma qualidade de vida maior para nós, nossa pareja, nossos filhos, nossos padres e madres e todos que nos cercam também. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de aclarar um pouco sobre esta nova medicina e também de explanar um pouquinho de meu trabalho. Eu utilizo muito esto em consultório, pois as pessoas que não estão contentes só com a alopatia, que buscam formas mais naturais de entender o que se passa também com seu organismo, buscam também a nova medicina germânica. Eu trabalho também com microfisioterapia, e muitas vezes as pessoas têm sintomas e enfermidades crônicas e não sabem o porquê ou de onde vem, e muitas vezes são de traumas muito antigos que se passaram e não foram concluídos, não foram curados nem tratados de forma nenhuma, e hoje estão tão presentes em forma de enfermidade. Muitas graças por la atenção.